Hola, buenas tardes. Vengo a dar conclusión a esta materia mediante este proyecto integrador de la materia de mecánica clásica. Mi nombre es Alexis Ramírez Cavada y mucho gusto, maestra Daniela Villaverde Rodríguez. Vengo a dar conclusión mediante las siguientes preguntas. Que es la primera pregunta va de la mano con qué es el equilibrio de los cuerpos rígidos. Principalmente este factor se considera como o influye directamente como en un cuerpo estático. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a dos fuerzas que influencian sobre un mismo objeto. Una fuerza esencial que lo influye es la que lo mantiene sobre un punto estático y una misma fuerza que lo mantiene sobre sí mismo. Dichas fuerzas tienen que ser equilibradas, ya que un ejemplo muy característico de cómo se puede representar esto es la gravedad que equilibra hacia un automóvil y el mismo suelo que lo mantiene. Esto puede ser un ejemplo clave de cómo se puede ejemplificar un estado de cuerpo rígido. También podemos ver que es un equilibrio estático. Este factor principalmente se puede definir como un estado firme, donde principalmente la posición no afecta con el tiempo. Dicho factor influye en fuerzas opuestas entre sí. Pongamos un ejemplo muy importante que es como cuando jalamos una caja de un lado y al otro con la misma fuerza. El equilibrio estático lo que hace es de que como cuando dos fuerzas interactúan en sentidos opuestos, el cuerpo se mantiene estático y no se mueve hacia ninguna dirección por las dos fuerzas ejercidas hacia una misma dirección. Esto principalmente se puede poner como ejemplo con lo anteriormente mencionado, una soga atada a una caja de un lado izquierdo a un lado derecho, al mismo tiempo se jala y ese puede ser un factor de cómo se puede influenciar un equilibrio estático. ¿Y cuál es un ejemplo esencial de las diferencias entre un equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? El equilibrio dinámico se puede definir como una fuerza que influye, que se mantiene sobre un mismo punto, pero avanza conforme pasa el tiempo. Un ejemplo que podemos poner es que el equilibrio dinámico puede ser cuando nosotros nos reposamos sobre una superficie tratando de mantener el equilibrio. Nosotros estamos tratando de mantener nuestro cuerpo sobre un mismo punto mientras avanzamos conforme pasa el tiempo. Y la diferencia entre eso con las fuerzas de la inercia es que la fuerza de la inercia, perdón, influencia directamente en una fuerza en todo su sentido. ¿A qué se quiere referir? Cuando un cuerpo generalmente se le aplica una fuerza hacia un mismo sentido, ese cuerpo va a dirigirse en todo movimiento hacia direcciones trasladadas dependiendo de la situación. Y la inercia, como su nombre lo indica, efectúa principalmente en este punto. Eso sería todo. Muchas gracias.